Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Zambrana y formo parte de la Dirección de Innovación, Investigación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos en el lanzamiento de esta tercera convocatoria de crear videojuegos con perspectiva de género y diversidad. A partir de esta capacitación y las siguientes, nuestra idea es que podamos profundizar un poco de en qué se trata la perspectiva de género y cómo abordarla en la elaboración de los videojuegos. La capacitación de hoy, titulada El mundo que vivimos, el mundo que construimos, la idea es que empecemos a tratar de entender un poco de qué significa realizar videojuegos con perspectiva de género y diversidad. En cuanto a los contenidos de esta capacitación, los hemos dividido en tres partes. En la primera parte vamos a ver algunos conceptos básicos de género y relacionados con la perspectiva de género. Luego vamos a ver algunos ejemplos de videojuegos en los cuales falta esta perspectiva. Y en la tercera parte vamos a ver algunos ejemplos en los que se incluya la perspectiva de género y diversidad. Entonces, para empezar a hablar de la perspectiva de género, es importante entender la diferencia entre estos tres conceptos que muchas veces entienden que significan lo mismo, sin embargo no es así. ¿De qué hablamos cuando decimos género? El género abarca un conjunto de creencias, actitudes, costumbres y roles que tenemos y que dan forma a nuestra identidad, es decir, a nuestra persona. Esto quiere decir que el género abarca desde la ropa que utilizamos, si nos dejamos el pelo largo o corto, lo que nos gusta e incluso las tareas que realizamos y las decisiones que tomamos. Después es habitual escuchar la categoría de género como sinónimo de sexo o sexo biológico, pero son términos que no significan lo mismo. El sexo biológico es asignado al nacer a partir de ciertas características biológicas arbitrarias y siempre se lo presenta como lo natural, ¿sí? Aquello que determina si las personas son mujeres o son varones, planteando un esquema binario que solo contempla esas dos opciones válidas. Lo cierto es que el sexo biológico no determina nuestro género, sobre todo porque nuestra biología no es binaria. Un ejemplo claro son las personas intersex, cuyos cuerpos, cromosomas y órganos genitales no encuadran anatómicamente dentro de estos patrones sexuales que construyen un sistema binario de varón-mujer. Por lo tanto, este sistema es esencialista por un lado, porque determina que hay unas ciertas características biológicas que son arbitrarias y las considera como naturales, cuando en realidad el género es una construcción social. Y por otro lado, es excluyente, porque toda la persona que no responda a este sistema binario va a ser tratada como anormal, pues no responde a estos parámetros naturales. En resumen, el género no es natural, es una construcción social y lo podemos entender como las diversas prácticas, los roles, las capacidades que son esperadas a partir del sexo o género asignado al nacer, que se naturalizan como lo normal. Esto quiere decir que aprendemos a ser varones y mujeres según la sociedad en la que vivimos, la cual se encarga de definir qué es lo femenino y qué es lo masculino, es decir, qué es ser mujer y qué es ser varón. Por otro lado, tenemos el concepto de identidad de género, puede entenderse como la construcción individual del género que una persona siente o percibe, que puede corresponder o no con la asignada al nacer. De esta forma tenemos dos grandes grupos de personas, si se quiere, y por un lado están las personas cis o cisgénero, que son aquellas que se identifican con el sexo que les asignaron al nacer. Por otro lado, tenemos a las personas trans o transgénero que no sienten que haya una correspondencia entre la identidad de género autopercibida y la dada en el momento del nacimiento. Y ahí es donde aparecen las feminidades trans, las masculinidades trans, las personas travestis, no binarias, entre otras identidades. Ahora que vimos el concepto de identidad de género y comprendimos lo que significa el sistema binario de género varón-mujer, podemos hacer una aclaración sobre lo que es y la importancia del lenguaje inclusivo. Entonces, sabemos que el lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos comunes y por lo tanto es necesario que a través de él visibilicemos aquellas identidades de género cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. Tenemos que entender a priori que el lenguaje nunca es neutral, sobre todo cuando se trata de géneros y identidades. Por lo tanto, este lenguaje inclusivo, que algunos llaman no binario, se para en contra de este sistema binario de género, varón-mujer, y empieza a accionar con el objetivo de promover la igualdad de géneros
y visibilizar a estas identidades que toda la vida han sido marginadas, violentadas y excluidas de nuestra sociedad. Por otra parte, obviamente, incluir el lenguaje inclusivo en nuestro habla cotidiana va a ser difícil, sobre todo si venimos de una formación desde nuestra niñez e infancia, en donde hemos utilizado un lenguaje completamente binario. Entonces, adaptarnos y deconstruir ese lenguaje obviamente lleva tiempo y práctica. Lo que sí es importante es, por ejemplo, no ridiculizar el uso o aquellas personas que utilizan lenguaje inclusivo debido justamente a lo que se está atentando en realidad es contra la visibilización de estas identidades. Entonces, si el género es una construcción social, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo ocurre esa construcción? ¿Dónde ocurre y en qué momento? ¿Si es un instante o es un proceso? La realidad es que se trata de un proceso que ocurre a lo largo de nuestra vida desde el momento en que nacemos, y se denomina socialización genérica, que es justamente la construcción de género. Esta socialización genérica lo que indica es que empezamos a aprender si vamos a ser una persona femenina o masculina de acuerdo a las expectativas de la sociedad en la cual vivimos. Y esto empieza a ocurrir desde la infancia, ¿sí? Que es el momento más importante en el cual determinan qué tipo de juegos podemos hacer, qué tipo de juguetes podemos acceder, y ahí es cuando se empiezan a construir lo que se denomina roles de género. Esto lo vemos cuando, por ejemplo, le ofrecemos a los niños jugar con autitos, fútbol e videojuegos, mientras que a las niñas les damos las cocinitas y bebotes para jugar a la casita. Si bien esto fue cambiando, seguimos entrando a cualquier juguetería y vamos a ver esta división y esta categorización de juguetes que determinan justamente a las infancias sobre lo que deben hacer y jugar. Sin ir muy lejos, tenemos como ejemplo de hace unos años una cadena de supermercados muy conocida en el país que como publicidad utilizó este ejemplo, en donde vemos que lo que está haciendo es perpetuar esta idea de qué tiene que hacer cada género. Entonces, esta construcción del género empieza en la infancia, pero no se queda ahí, sino que a medida que crecemos, que atravesamos la escuela, la educación formal, también la educación informal, se empiezan a fijar lo que se conoce como los roles, estereotipos y mandatos de género. Ahora vamos a ver la diferencia de estos tres conceptos, empezando en primer lugar por los estereotipos de género. En la sociedad es muy común encontrar estereotipos, es decir, que son discursos que agrupan a las personas bajo un listado de características. Si esos estereotipos se basan en cuestiones relacionadas a lo que es propio para varones o mujeres, entonces estamos hablando de estereotipos de género. En general, estos estereotipos de género son rígidos e inflexibles y generan una presión social para cumplir estas cualidades que se exigen si se es varón o si se es mujer, y no da lugar a otro tipo de identidad. Entonces, lo que tenemos es que estos estereotipos lo que generan son representaciones acerca de lo que debemos o cómo deberíamos ser, y se sostienen porque atraviesan todas las áreas de nuestra vida. Desde que nacemos, la cultura, el lenguaje, la vida afectiva, nos va inculcando estas normas, valores, que parecen naturales y que las interiorizamos como tal y no las cuestionamos. Por otro lado, están los roles de género, que se trata de este conjunto de normas que afectan sobre todo al comportamiento de lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces, así se delimita, por ejemplo, que las mujeres tienen que ser cuidadoras naturales, es decir, que en su naturaleza está cuidar a los otros, están las tareas domésticas, ¿sí? Es algo que viene de forma natural. Por lo tanto, si bien a lo largo de la vida ejercemos distintos roles, estudiamos, trabajamos, tenemos amistades, parejas, familia, etc., es importante reflexionar sobre las siguientes preguntas, que son, ¿todas las personas tenemos las mismas posibilidades? ¿O nuestro género asignado al nacer determina esas posibilidades que vamos a tener a lo largo de nuestra vida? Quizás a priori, si no nos damos cuenta, diríamos que en realidad todo el mundo tiene las mismas posibilidades. La realidad es que no. Los roles de género lo que terminan generando es dos grandes ámbitos dentro de nuestro mundo, que es el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. En el ámbito de lo privado tiene que ver con dentro del hogar, dentro de las relaciones de pareja, dentro de lo que ocurre en la familia. El ámbito de lo público tiene que ver con la visibilización, con las tomas de decisiones y lugares de poder. De esta forma, lo que
ocurre es que tanto mujeres como LGTBI+, son encasillados en el ámbito de lo privado y por lo tanto se da esto de ser cuidadoras naturales, como que ese es su lugar y a donde deben pertenecer. Por lo tanto, hay barreras, muchas invisibles, que impiden que tanto mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias ocupen lugares del ámbito público. Por ejemplo, traemos estos tres ambientes que históricamente han sido masculinizados. En el caso del deporte, ¿sí? Sobre todo en el caso del fútbol, por ejemplo, si bien hay un fútbol femenino hoy en día, no tiene la misma relevancia que el fútbol masculino. Tenemos, por ejemplo, el caso también de la ciencia, que si bien hay un montón de mujeres trabajando, cuando vemos a quienes están en los cargos más altos de dirección y de toma de decisiones, en general son muy pocas mujeres comparadas con las que están en los escalones más bajos. Y lo mismo ocurre en la política, que aquellas personas que hayan alcanzado niveles altos de poder probablemente hayan atravesado un montón de situaciones de abusos y violencias para atravesar esas carreras. Si bien en las últimas décadas estamos asistiendo a grandes cambios, aún falta un gran camino por recorrer. Cada vez hay más mujeres que acceden a espacios históricamente masculinos y van ampliando derechos. Pero esto no se da por arte de magia, es importante entender que es producto de movimientos sociales y políticos, como por ejemplo el feminismo y la progresiva incorporación de la perspectiva de género para pensar y transformar la realidad. Después nos queda un concepto más, que es el de mandatos de género. Tanto hombres como mujeres, antes de nacer, estamos predestinados, simbólicamente hablando, a entrar en una rueda de aprendizajes sobre cómo está estructurada la sociedad. Y esto determina qué mandatos hemos de cumplir y cómo debemos comportarnos y finalmente cómo nos debemos relacionar sexualmente y afectivamente. Si nos detenemos un instante sobre el tema de la sexualidad y las relaciones sexoafectivas, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, están relacionadas a ser sumisas, a justamente hacer todo para el placer y el amor de otro. En cambio, los varones son criados para preocuparse por sí mismos y por su goce propio y a ser desapegados emocionalmente de otras personas. Esto entonces lleva a dos mandatos de género que conforman las bases de violencias y opresiones a identidades trans y no binarias y orientaciones sexuales que no sean heterosexuales, que son la heteronormatividad y la cisnormatividad. Una aclaración por las dudas sobre orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir profunda atracción emotiva, afectiva, sexual por personas de su mismo género, de otro género o de más de un género. ¿Sí? Así tenemos personas heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, etc. Es importante saber que la orientación sexual puede cambiar o mantenerse igual a lo largo de la vida y depende de cada persona. En cuanto a estos mandatos de la heteronormatividad o heteronorma, lo que refiere es que da por sentado que todas las personas son heterosexuales. Es decir, que si veo a una mujer voy a esperar que tenga una pareja varón y si veo a un varón voy a esperar que tenga una pareja mujer. ¿Sí? Lo doy por sentado. Esto genera una violencia e invisibilización hacia otros tipos de orientación sexual que no sean la heterosexual. En cuanto a la cisnormatividad o cisnorma, se refiere a dar por sentado de que todas las personas son cisgénero. Entonces lo que hace es excluir a todas las personas que sean trans. Con todo lo visto, ahora podemos un poco dar marco a qué significa la perspectiva de género. Para entenderlo un poco de forma más sencilla, la perspectiva de género es una especie de lente, muchas veces se utiliza la metáfora de lentes violetas, en la cual podemos mirar e identificar las desigualdades de género que ocurren a nuestro alrededor. Muchas veces aparece el error de pensar que hablar de género o de perspectiva de género es referirse solamente a las mujeres. Sin embargo, como vimos, el concepto de género es una construcción social que afecta tanto a varones como a mujeres, ¿sí? A través de estos estereotipos, de estos roles y mandatos, de lo que se espera que seamos y hagamos. Por lo tanto, condicionan gran parte de nuestras decisiones, incluso en las cuales a veces no podemos tomar o no somos conscientes de la decisión que estamos llevando a cabo. Y muchas veces no se relacionan con nuestros gustos o nuestras necesidades, sino con una expectativa de lo que se dictamina, que se espera de que cada quien, según su género asignado al nacer, sea. Además está la perspectiva de diversidad,
que permite dar cuenta de las violencias, las desigualdades y la discriminación estructural, institucional e histórica que atraviesan las personas legítimas. La metáfora que se utiliza para estos casos es utilizar ahora, además de las lentes violetas, para obtener una perspectiva de género, es unas lentes multicolor, ¿sí? Haciendo referencia a la bandera del orgullo LGBTI+. Entonces, ambas perspectivas, la de género y la de diversidad, son complementarias, es decir, que tendríamos que tener ambos lentes, que es un posicionamiento y una forma de ver el mundo, que lo que va a hacer es que podamos ver aquellas desigualdades, que veamos estos roles, estos mandatos, estos estereotipos de género, y la exclusión y la discriminación que provoca hacia las personas, ya sean mujeres o LGBTI+. Entonces, la falta de perspectiva de género y diversidad, es decir, no tener estas lentes, lo que va a generar es que ocurran estas desigualdades, estas violencias, y no seamos capaces de registrarlas, que puede llevar justamente a que practiquemos incluso violencia y discriminación sin darnos cuenta, porque lo que estamos haciendo es naturalizar estos roles, estos estereotipos y estos mandatos. Por otra parte, para finalizar esta parte, menciono también un concepto llamado interseccionalidad. La realidad es que las desigualdades basadas en género y diversidad no son las únicas, sino que probablemente seamos conscientes sobre las desigualdades de acuerdo a la etnia, la clase social, la edad, discapacidad, entre otras. Entonces, la interseccionalidad se trata de tratar, por ejemplo, por separado todas estas desigualdades, sino que entender que son un entramado. Por eso es el ejemplo de no es lo mismo una mujer de clase media, de tez blanca, que una mujer trans, por ejemplo, pobre, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad nos permite comprender de que hay múltiples categorías que nos atraviesan a cada persona de forma diferente y nos dejan en lugares de ventaja o desventaja en la sociedad, en el acceso a derechos, en el acceso a bienes materiales, como la vivienda, por ejemplo, la educación, oportunidades laborales, entre otras. Obviamente que tanto el enfoque de perspectiva de género y diversidad como la interseccionalidad traen una mirada más compleja sobre la sociedad que vivimos, por lo tanto tenemos que tener las dos lentes que mencioné y también esta tercera lente para comprender la realidad que vivimos y poder justamente tener una mirada más empática hacia otras personas que nos rodean. Ahora que vimos todos estos conceptos, vamos a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a hacer como un análisis de algunos casos puntuales de videojuegos bajo la perspectiva de género. La idea es no cancelar estos juegos que vamos a presentar, aunque algunos son más polémicos que otros, pero sí usarlos como ejemplos para tratar un poco de reflexionar sobre los conceptos vistos y cómo ocurre cuando no se aplica una perspectiva de género. Entonces, nos hacemos esta pregunta de por qué es importante analizar los videojuegos con una perspectiva de género y diversidad. La realidad es que los juegos son objetos culturales y ya que son el resultado de un contexto cultural y ideológico concreto en el cual cobran un sentido. Entonces, de ese modo, los videojuegos construyen a la producción de subjetividad. De esta manera, si no existe una perspectiva de género por parte de los creadores y usuarios, se fomenta la reproducción y naturalización de los estereotipos, los roles y los mandatos de género que vimos anteriormente. Si bien la industria de videojuegos ha producido un cambio positivo con la incorporación de cada vez un número mayor de personajes femeninos y protagonistas o jugables, falta todavía para alcanzar una igualdad efectiva en la representación de varones y mujeres LGBTI+, en los videojuegos. Sobre todo porque la incorporación muchas veces de personajes femeninos como protagonistas no siempre responde a una representación no estereotipada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, ¿sí?, de estos roles, mandatos y estereotipos que aparecen en videojuegos. En principio tenemos los girl games o juegos femeninos, que surgió en parte con Nintendo un poco cuando intentó abrirse a un público mayor y decidió incorporar justamente a jugadoras mujeres, que lanzó sus famosas consolas rosas. Pero esto del uso de rosa como algo femenino también se ve, por ejemplo, cuando se busca juegos, por ejemplo, para niñas o para adolescentes, que se encuentran completamente estereotipados.
en el sentido de que cuando vamos a esos juegos tenemos siempre de maquillaje, de cuidadoras, ya sea de mascotas o de bebés, tenemos cambio de ropa, como todo un estereotipo sobre cuáles son los juegos destinados hacia niñas y adolescentes. Eso por un lado. Por otro lado tenemos la introducción de personajes femeninos, pero estereotipados. Esto fue en principio debido a un reclamo, a partir de los primeros juegos, de una mayor participación de mujeres representadas en un personaje como protagonistas, lo cual suponía, en cierto sentido, como un paso hacia la igualdad. Sin embargo, lo que generó fue un montón de figuras femeninas hipersexualizadas o masculinizadas. En el caso de la masculinización, lo que tiende a transmitir como mensaje es que para ocupar ciertos lugares, o sea, ser el protagonista de una historia, se tiene que comportar como un varón, ya que es el modelo a seguir. En cuanto a datos, por ejemplo, hay un estudio publicado en 2004, que si bien es bastante viejo, realiza un análisis exhaustivo sobre personajes de distintos juegos, llega a analizar alrededor de 2.000 personajes, y se observa de que tan solo 300 de esos personajes son mujeres, y de aquellos que son protagonistas, el 90% tienen una imagen estereotipada con respecto al cuerpo. Como ejemplo traemos el caso de Ivy Taki de Soul Calibur 6. En el mismo estudio se vio que de los personajes femeninos se aisló a los personajes femeninos protagonistas y se observó que el 80% tenía un cuerpo que era o demasiado delgado o que las proporciones eran extremadamente incoherentes con la realidad. Ahí vemos el ejemplo de Chun-Li, que más allá de la narrativa o del aporte que hace justamente a la historia de Street Fighter, no escapa de ser un personaje sumamente estereotipado. Lo que se vio en este análisis también es que no es una situación exclusiva de videojuegos de lucha a combate, como los ejemplos que presenté, sino que se analizó otros tipos de juego y lo que se vio es que los porcentajes de personajes femeninos protagonistas estereotipados era bastante altos, más allá de que sea un juego de rol o de acción. Debido a que los personajes femeninos en general presentan una gran cantidad de estereotipos y roles asignados con respecto a su género, hay como una especie de categorización de este tipo de personajes de acuerdo a lo que realizan o la importancia que tienen en la historia del juego. Así tenemos, por ejemplo, el caso de la Femme Fatale y Lolitas. En el caso de la Femme Fatale lo que tenemos es un aspecto físico, ropa y poses que están sumamente sexualizadas y que en algunos casos lo utiliza también como herramienta o arma en el juego. De ejemplo, mostramos a Quiet de Metal Gear Solid 5, que nada, la vemos quizás con un traje que no se acorde a todas las actividades que tiene que hacer a lo largo del juego, pero sin embargo se la presenta de esta manera. Por el contrario, el estereotipo de Lolita se caracteriza por que se trata de alguna niña o adolescente, o sea que es una apariencia muy infantil, pero con unos rasgos sexuales como bastante desarrollados para su edad. Y tienden a tener como una actitud también muy, muy infantil, como muy ingenua, que suelen ser también como consentidas o muy cariñosas, tiernas. En ese caso, por ejemplo, tenemos de ejemplo a Mary Rose de Dead or Alive 6. Por otra parte, otra categoría son las cuidadoras o healers, o las podemos entender incluso como supporters, que este estereotipo lo que realza un poco, que es bastante común en personajes femeninos secundarios. Y lo que ocurre, se caracterizan de ser mujeres o personajes femeninos que tienen algún tipo de relación con el protagonista masculino de la historia, ya sea porque sea un parentesco familiar, un vínculo romántico, un compromiso profesional o un hechizo mágico, por ejemplo. Y se dedican entonces a ayudarle al protagonista en un segundo plano, proporcionándole pociones, abriendo cerraduras, dándole consejos cómo avanzar en el juego. Un ejemplo sutil que podemos mencionar en ese caso, pero el que lo termina cumpliendo, es el caso de la princesa Zelda en la saga de Legend of Zelda. Si bien en este caso la princesa Zelda tiene una narrativa súper compleja que aporta a la historia, incluso el videojuego tiene su nombre, y además de que tiene habilidades súper poderosas, no termina saliendo de este rol de
ayuda hacia el personaje principal, que es Link, y cuando jugamos no nos ponemos tampoco en los zapatos de Zelda, sino que nos ponemos en las botas de Link y jugamos el juego desde su perspectiva. A que muchas veces este tipo de personajes de cuidadores que tienen un carácter secundario poseen una personalidad que está muy instrumentada a la ayuda, y lo que hace es un poco realzar y perpetuar este estereotipo de que las mujeres y feminidades nos dedicamos a las tareas de cuidado. Pues el otro estereotipo es el de la damisela en apuros, que es un personaje el cual está en una situación vulnerable, potencialmente peligrosa para su integridad física, o sea que está la posibilidad de que muera, y de la cual no puede escapar sola y requiere de la intervención de un personaje masculino para liberarse. Ambos personajes, el femenino y el masculino, suelen estar unidos debido a un enlace familiar o un interés romántico, o sea que este personaje femenino puede ser la hija, la madre, la prometida, la esposa, la novia del protagonista. E incluso hay veces que no se conocían previamente y el interés romántico surge en la búsqueda y en el rescate de esta damisela, que se presenta como un objeto de deseo, ya sea por su belleza física o también incluso por su posición social. Y el ejemplo más clásico es el de Princesa Peach a lo largo de la saga de Super Mario Bros. Entonces vemos que gran parte de los personajes femeninos son reducidos a los mismos estereotipos y roles de género, mientras que en los personajes masculinos no siempre se encuentran estereotipados, y cuando lo hacen se encuentran bajo una gama mucho más amplia de estereotipos que los personajes femeninos. De todos modos, los juegos continúan reproduciendo de esta manera lo que son los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales de ese sistema binario que hablamos en un principio. En los juegos tenemos una baja representatividad de personajes LGBT+, y gran parte de esos personajes también están súper estereotipados, medio que a veces en modo a ser como objeto del ridículo. En este caso está de ejemplo del GTA 4, está el personaje Bernie. Lo que ocurre en este caso es que, nada, sufrió un ataque de homo-odio, y entonces como jugadores debemos ir y matar a quienes le atacaron. Sin embargo, cómo se estereotipa a este personaje gay, parece más como que nos estamos burlando de él que querer ayudarle. Por otro lado, no cambia mucho. En el GTA V ocurre que en un área de la ciudad se encuentra con trabajadoras sexuales trans. Primero, lo que tiene es la forma de presentarlas, ya sea por los diálogos o incluso por las vestimentas, o sea, el aspecto que le pone un poco como ridiculizando lo que es la vivencia trans. Y bueno, como todo el GTA, uno puede agredirlas o incluso asesinarlas. Si bien en el GTA se puede agredir a todo el mundo, en este caso la burla hacia personajes trans en el juego mismo lo que hace es reforzar estereotipos que terminan perjudicando a esta población. Y a la larga contribuyen a perpetuar los prejuicios y las desventajas sociales que ya de por sí atraviesan. Todo esto con un juego, no, pero tiene que ver con esto de las lentes, de colocarnos las lentes que dijimos desde un principio. Si yo no tengo una mínima reflexión sobre lo que estoy haciendo, jugando, participando, obviamente que cuando ocurra algo real tampoco voy a tener esa intención o empatía. Pero obviamente no todo es negativo, sino que hay videojuegos en donde se incorpora una perspectiva de género y diversidad. Cabe destacar que en gran parte de los juegos esto no ocurre hoy en día, y en cierta manera se está desaprovechando una hermosa posibilidad que nos traen los videojuegos, que es de explorar justamente con distintos avatares y atravesar diferentes narrativas, de forma tal de que los videojuegos nos permitan explorar distintas identidades y contribuyendo así a la deconstrucción en realidad de los estereotipos de los que tanto estuvimos hablando. Por suerte hay ejemplos, sobre todo más actuales, en donde podemos ver que se empieza a incluir la perspectiva de género y diversidad, tanto en las narrativas como en la creación de personajes, y eso es lo que queremos ahora mostrar. Entre los ejemplos de videojuegos que incorporan la perspectiva de género a través de sus personajes, tenemos a Fate de Mirror Age. Además de tener la jugabilidad en la primera persona, tenemos a Fate, que es una corredora que realmente se siente humana, que es inspiradora y que además
presenta un diseño corporal que no está sexualizado y tiene una apariencia práctica y realista correspondiente al rol asignado en el juego. Por otro lado, está Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, que además de ser el primer personaje femenino jugable de la saga, esta espartana nos transporta a un viaje en la antigua Grecia, en donde podemos tomar el rol y elegirla como protagonista. Algo interesante de esta propuesta es además el marco histórico en el cual trasciende, que ha sido de crítica justamente por no respetar el contenido histórico, ya que en la antigua Grecia las mujeres no eran guerreras, sino que estaban destinadas a los cuidados y a las tareas domésticas. No obstante, los videojuegos son ficción, así que parecen en realidad una gran oportunidad para reescribir un poco la historia y visibilizar a todas aquellas personas, sean mujeres o legítimas, que la historia misma se ha encargado de expulsar. Parecido tenemos a Aloy, que es una cazadora de los Nora, que se presenta también como un personaje valiente, decidida, con capacidad de liderazgo, pero a la vez que es humilde, que es humana. Y bueno, con ella también emprendemos un viaje de autodescubrimiento en el juego. Y por otro lado tenemos a Ellie de The Last of Us, que se trata de una joven que trata de sobrevivir en un mundo posapocalíptico, que además de ser representada como un personaje real, también tiene este plus de que es lesbiana y está muy bien tratada la historia con otro personaje que es Dina, así como la presencia de una gran cantidad de personajes femeninos que son importantes para la trama y que no están estereotipadas. Incluso también aparece un varón trans en algún momento, que está muy bien descrito, ¿no? Que no es motivo de burla, etcétera, como el caso del GTA. Entonces, de esta manera vemos ejemplos que son personajes femeninos que no son utilizados como herramientas de la trama, es decir, como un relleno, ni son objetos que son sexualizados. Tampoco son una versión femenina de un juego predecesor de héroes masculinos, es decir, agarrar un juego típico que es hecho en donde los personajes, ya sean todos o los principales, son varones y simplemente cambiarles por personajes mujeres, sino que lo que tenemos acá es que son historias únicas, entornos únicos. En conclusión, es fundamental que haya heroínas en los videojuegos con las que podamos sentirnos identificadas. Si bien el porcentaje de protagonistas mujeres ha sido tradicionalmente menor que el de protagonistas masculinos, cuando se trata de otorgar un papel principal a personajes con otras identidades de género, la carencia es todavía mayor. Pero hay unos buenos ejemplos hoy en día en la industria, que son como por ejemplo Madeline, el juego Celeste, que es un juego profundamente emocional en el sentido de que vemos que el personaje principal trata de superar sus ataques de pánico y de ansiedad y trata de fortalecer su salud mental, nos habla también de la depresión. Por otro lado, también hay como está Taylor Ronan en Tell Me Why, que es un chico trans en este caso, que es el personaje principal, que la historia trata de que luego de un buen tiempo se vuelve a reencontrar con su hermana gemela y en parte con su pasado, luego de haber transicionado. Bueno, una vez visto estos casos concretos de cómo aplicar la perspectiva de género a la creación de personajes, de sus narrativas, así como también la creación de sus personalidades, traemos como una serie de guías, que en realidad son más unas preguntas para que puedan orientarse sobre si se está incorporando la perspectiva de género y diversidad en los videojuegos que están elaborando, pensando. En ese caso tenemos como una serie de preguntas, que es si hay protagonistas principales que sean mujeres en el juego y si su historia o actividad rompe los roles de género. Con esto nos referimos un poco a esos estereotipos que vimos anteriormente de damisela en apuros, de femme fatale, lolita o de cuidadora. O sea, si no cumple eso, si es otra historia completamente original. Después también, si hay protagonistas principales que pertenezcan a la comunidad LGTBI+. En cuanto a las vestimentas de los avatares, si son acordes a las actividades que llevan. Esto no tiene que ver, por ejemplo, con un criterio histórico eh, o estético, sino que tiene que ver con que no sean hipersexualizados los personajes
sobre todo si hacen un montón de actividades y llevan 3 pedacitos de ropa. Después está el de los personajes, si hay mujeres y LGBTI+, que presentan diversidad de cuerpos, de etnia, de edad, neurodivergentes, de discapacidad. Esto es lo que hablábamos de la interseccionalidad. Si se presenta interseccionalidad, si en el juego hay relaciones de amistad y cooperativa entre varones y mujeres. Esto es para romper un poco esto del mandato heterosexual que dice que varones y mujeres no pueden ser amigos, por ejemplo, porque nada, hay una tensión sexual siempre, cosa que es mentira. Entonces es para repensar si hay justamente, si tienen personajes diversos, de cómo son las relaciones entre ellos. Y en el caso de las relaciones amorosas, lo mismo, son todas heterosexuales. Ahí también habría que repensar si se puede incorporar la incorporación justamente de otro tipo de relaciones sexoafectivas. Y por último, si se utiliza lenguaje inclusivo en el juego, eso también va a depender justamente de qué tipo de personajes se aborden. Eso va a depender también de cómo sea el juego en sí. Acá dejo la bibliografía que se utilizó para realizar esta capacitación a modo de consulta, y así también, si tienen dudas sobre estos temas, sobre los conceptos, cómo abordar la perspectiva de género y diversidad en sus personajes, o en las historias de sus personajes, pueden escribirnos por Discord. También vamos a hacer un vivo, y pueden traernos ahí sus propuestas si quieren para discutirlas y revisarlas entre todos. Así que muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo.